¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Enrique Flores, soy el director de la empresa Arquería Tradicional y este es su canal de videos de arquería. El día de hoy vamos a resolver otra pregunta que nos hizo esta vez un compañerito de Argentina de 14 años que mandó una pregunta muy interesante. Dijo: ¿nos podrían hacer un video, por favor, explicando cuándo apareció el primer arco? Bueno, decir cuándo apareció el primer arco va a ser un poco complicado porque el hombre no ha desarrollado todavía la tecnología como para ir tan atrás. Las únicas herramientas que tenemos actualmente son la paleontología y la arqueología para poder saber qué fue de la gente que primero pobló este planeta hace muchos años. La paleontología moderna ha descubierto últimamente, con mejores herramientas, que lo que se tenía pensado acerca del ser humano estaba equivocado y que es mucho más antiguo de lo que calculaban. Se calculaba que no tenía más que de 10.000 a 20.000 años la antigüedad de los seres humanos pensantes y sociales aquí en la Tierra, y resulta que no es así. El hombre tiene más o menos 100.000 años siendo social. ¿Cómo lo demuestra lo que han estado encontrando últimamente dentro de comunidades muy abajo en la tierra, desenterrándolas, donde han podido comprobar que hay ciudades de 40.000 años, las cuales ya tenían una función social, esto es, se reunían y construían ya viviendas y cosas así. Y la mejor forma de saber si el ser humano ya era social en esa época, es encontrar los vestigios, gracias a la paleontología y los métodos modernos de investigación, vestigios que dejan los humanos en las comunidades donde vivieron. Entre ellos hay algo muy especial que los paleontólogos aprecian mucho, y esto es el uso de herramientas para la supervivencia. En este caso, la arquería, como ya dijimos muchas veces, es el primer arte que hubo en la Tierra, el primer arte que practicó el ser humano, el arte de construir los arcos y el primer arte marcial, el primer arte de cacería, el primer arte de guerra. El uso de las herramientas, principalmente el arco y la flecha, determinó la calidad de vida que iban a tener los seres humanos en su entorno social a partir de que empezaron a juntarse en agrupaciones. Hace muy poco se descubrió en una cueva en Sudáfrica, se llama la cueva de Sibudo, puntas de flecha con una antigüedad de 70.000 años, lo cual da al traste por completo con toda la estudios que se tenía, porque se pensaba que no tenía la arquería más de 10 o 15.000 años, y resulta que hace 70.000 años ya estas personas en Sudáfrica fabricaban arcos y flechas y cazaban con ellos. Y seguramente también lo usaban para la guerra, porque es intrínseco del ser humano hacer la guerra. Entonces, las teorías modernas ya se van más allá y dicen que tal vez la arquería te va a tener más de 100.000 años, lo cual no sabemos, como dije antes, no tenemos las herramientas, pero nos parece muy interesante que estén descubriendo últimamente vestigios de arquería de 70.000 años o más, lo cual quiere decir que la función social del hombre es mucho más antigua de lo que pensábamos. Por ejemplo, la segunda flecha o punta de flecha más antigua que se ha encontrado fue en Sri Lanka, no tiene muchos años, y esto es en la parte de Asia. Sudáfrica es donde se supone que se originó la arquería, y Sri Lanka está más hacia la parte de Asia, lo cual quiere decir que se transmitió hacia allá el conocimiento de la fabricación de los arcos. En Sri Lanka se descubrió una punta de flecha de 48.000 años de antigüedad, lo cual confirma por completo que la arquería es mucho más antigua de lo que se pensaba. Las puntas de flecha eran de piedra o de obsidiana, en sus muchas variantes, de sílex también, a veces de hueso, y determinan más o menos el tipo de cacería que tenían en ese momento los seres humanos. Las puntas de flecha son lo único que sobrevive porque son materiales muy duros y imperecederos. En cambio, la madera de las flechas y la madera de los arcos fácilmente se echaban a perder a la intemperie, pues se deshacen rápido porque es material biológico. En aquel tiempo, el tipo de arco que se usaba, según suponen los expertos, era algo como esto,
no era más que un pedazo de rama que doblaba parejo en sus dos lados y permitía que al poner la cuerda se pudiera aventar una flecha. Más adelantito, digamos, ya cuando empezaron a perfeccionar la técnica de fabricación de los arcos, ya fue una cosa como esta, donde ya hay un desvanecido de las ramas para darle más potencia y más grosor, y empezó el adornado. Esos fueron los primeros arcos que aparecieron. Como dije antes, no tenemos el conocimiento exacto, pero para que te des una idea, amiguito, más o menos la arquería debe tener entre 70 y 100 mil años. Donde apareció el primer arco, donde no sabemos, suponemos que en África, porque es lo más antiguo que se ha visto. Y ya para acá, lo que es Europa, en Europa se han descubierto pinturas rupestres, igual que en África, donde se ven escenas de cacería de 35 mil años, de 40 mil años. Así que en Europa eso es más o menos lo que tiene la arquería. Ya los hombres tenían arte, fabricaban pinturas con óxido de hierro y otras cosas, y empezaron a pintar las cuevas y empezaron a pintar sus escenas diarias de vida, hace 35 mil, 40 mil años. Nos dejaron un legado maravilloso para avisarnos que desde aquel tiempo ya se usaba la arquería para la cacería. El arco más antiguo que se ha recuperado en Europa es un arco de entre 8.000 y 10.000 años, no se ponen de acuerdo. Es de un lugar que se llama Holmgard, allá en Europa nórdica, y es un arco del estilo vikingo que le llamamos. Tiene 8.000 años más o menos de antigüedad, es un arco de 1,80, 1,85, y ya es robusto. Quiere decir que ya hace 8.000 años se fabricaban arcos de buena potencia, y de allá para acá lo que podemos comentar es que comenzaron los arcos compuestos, o sea, que ya no eran de una sola pieza de madera. Compuestos es que ya se le laminaba otro tipo de cosas, se le metía cuero, se amarraban, se le pegaban cosas, o se laminaban ya después con tendón y cuerno, como los conocemos actualmente los arcos compuestos, hace más o menos 5.000 años. Los vestigios más antiguos que se aparecen son de la zona balcánica, donde los arcos escitas son los primeros que se conocen, que ya tenían ese tipo de laminado. En China, más o menos 4 a 5 mil años también, ese tipo de arcos, así que ya empezó ahí la época moderna de la arquería. Una vez que se lograron laminar las ramas de los arcos, automáticamente cambió por completo la esencia de la tierra, porque se permitió la cacería más fácil, arcos más cortos, más potentes, más bonitos, más rápidos, más fáciles de usar, y eso también permitió que hubiera muchas guerras y muchas conquistas, y el mundo cambió gracias a la arquería. Pero yendo para atrás, como decíamos, el primer arco, quién sabe cuándo lo construyeron. La punta de flecha más antigua tiene entre 70.000 y 100.000 años, así que tú haz una conclusión, piensa lo que gustes. La ciencia dice que hasta ahí llegamos y hasta ahí llegamos. Tal vez más adelante sepamos cuándo se fabricó el primer arco. Nos vemos la próxima.